Lucas 11:13. Lucas. A ver, échenle. Empezamos a orar con Sí. Lucas 11:13. Dice la palabra del Señor. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Así que hay que pedir el Espíritu Santo. Así que hay que pedir el Espíritu Santo. Así es. Sabiendo que el Padre nos lo va a conceder. Porque así dijo Jesús. Y si Él dijo, así es. Y no hay que dudar. Por lo tanto, vamos a pedir el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, llena esta habitación. Que tu brisa suave invada aquí todo este lugar. Con tu presencia, Espíritu Santo. Sabemos que tú nos ayudas a orar y nos ayudas a entender las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, necesitamos tu dirección, tu luz, tu paz, tu alegría, tu consuelo, Quédate con nosotros, Espíritu. tu defensa también. Espíritu Santo, manifiéstate entre nosotros. Sabemos que estás dentro de nosotros por el bautismo. Manifiéstate entre nosotros. Queremos escuchar al Maestro, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro único Maestro. Y queremos nosotros ser en este momento discípulos de Él, muy atentos a su palabra. Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Entra en cada uno de nosotros. Quita de nosotros todo mal sentimiento, toda preocupación. Espíritu Santo, sánanos si estamos enfermos. Sánanos espiritualmente y corporalmente. Sánanos de manera integral, Espíritu Santo. Solamente que se quede en nosotros lo que Dios permita para nuestro bien. Que entendamos más tu palabra. Ven, Espíritu de Dios. Ven. Todo por Jesucristo, muerto en la cruz por nosotros. Amén. 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 Guardemos un momento de silencio para que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Guardemos silencio pensando en su presencia. Si alguien trae algo en su corazón, dígaselo al Señor. Espíritu Santo, quédate aquí, no te vayas. Y ve aquellos corazones que se encuentran desconsolados, que se encuentran fatigados, que se encuentran, que no le ven sentido a la vida, que se encuentran fríos porque se han retirado de los estudios bíblicos, del crecimiento, que ese calor llegue a ellos,
para que otra vez se vuelvan a integrar a las comunidades y que se encienda esto de nuevo. Ve y toca sus corazones, Espíritu Santo. Ve, ve, ve. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, por el don de la vida. Si vivimos es porque tú nos llamaste a la existencia. Te damos gracias por este don. Gracias. Y porque nos prometes vida eterna, gracias. Gracias. Amén. Y Señor, damos gracias, Señor, en esta hora. Estamos aquí nuevamente, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Toca los corazones, abre nuestra mente, Señor, danos sabiduría. Te agradecemos por un día más de vida, Señor, por la salud, por el alimento, por el aire, por todo lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desconectar esa cosa. Bueno, nos quedamos la vez pasada en que íbamos a continuar con esta clase del fin del mundo. Bueno, ok. ¿Nos quedamos en dónde? ¿Me dijiste, Chavo? Nos quedamos. ¿Qué sucederá con las personas que estén vivas cuando venga el fin? ¿O ¿Qué va a suceder cuando ya llegue el fin del mundo? Vamos a segunda de Pedro 3, 10, ok, 13. entonces ya identifican cuál es la nueva Jerusalén. ¿Sí, verdad? ¿Ya se acuerdan? Sí. Sí, la nueva Jerusalén material y la nueva espiritual. Así es. ¿Cuál es la nueva Jerusalén actualmente? ¿A qué se le llama la nueva Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿A qué se le llama la nueva Jerusalén actualmente? Actualmente a este mundo, ¿no? No, ¿No? en cierto modo que sí, pero ¿por qué? La iglesia de Cristo. Así sí. ¿A qué se le llama la nueva Jerusalén? A la iglesia. ¿Qué otro sinónimo tiene? Muchos. Casa de Dios. También. También la novia, la esposa del Cordero, la dama, también tiene muchos sinónimos. La ciudad santa, también, la ciudad santa, tiene muchos sinónimos, que lo vimos en el Apocalipsis, que viene engalanada la novia como una esposa, algo así. Entonces, así es. Entonces es la nueva Jerusalén que vino del cielo. ¿Y cuál es la vieja Jerusalén? La que desapareció. La que pertenecía al mundo antiguo. Siendo No me acuerdo. Sí, como antes de Cristo, pues, antes de la venida de Cristo. ¿Pero qué? Era El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. O sea, los judíos. judíos. Así es. Entonces, ¿se fijan que eso hace falta que lo aprendamos? Hace falta que aprendamos eso. Sí. Que aprendamos eso de memoria, que lo retomemos. ¿Qué es? Y, ¿por qué? Porque necesito no explicar esto a otras personas. O sea, uno entender la profundidad y luego poderlo explicar a otras personas. ¿Y para qué? Pues porque Dios quiere que seamos discípulos y que aprendamos todos. Todo, no más unas cosas, sino todo, porque sepamos dar razón de la fe. Si no, no se puede. Ahí pone uno feliz y dice, pues quién sabe, ¿no? No sé. Bueno, ok. Entonces es la nueva Jerusalén, la iglesia. ¿Ok? La iglesia. Ok. ¿Y se acuerdan que ya vimos el tema de la iglesia o no? ¿Sí o no? ¿Sí, va? La iglesia. Sí, no me acuerdo si... No, el tema de ese no. ¿No? No. Ok. Ahorita nada más les voy a dar unos chispazos, porque ese es otro tema. Ok. Ahí les va. Nuestro Padre Dios en el cielo, antes de que viniera Cristo al mundo, tenía su plan de salvación, un plan de salvar al hombre.
Y ustedes fijan en muchas partes de la Biblia, dice, Jesús dice que yo no hago nada por mi cuenta propia. Es el Padre que me dice lo que tengo que hacer. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí. Ok. Entonces, cuando está allá arriba en el cielo, le dice nuestro Padre Dios a Jesús. No es que esté escrito eso que yo les digo, sino lo hago para que se entienda más tranquilamente, más, ¿no? Porque como así dice que nadie hace sin consentimiento del Padre, entonces Jesús está allá y planean salvar al hombre. Y entonces el Papa Dios le dice a Jesús, vas a ir a la tierra, vas a nacer de una virgen, a la edad de 30 años vas a comenzar a predicar, vas a buscar 12 hombres, vas a buscar 12 hombres, uno te va a traicionar, vas a nombrar un líder de ahí. Esta es la manera de salvar al hombre. ¿Cómo? Estableciendo a Jesucristo una iglesia aquí en la tierra, para que esa iglesia predique a todo el mundo la salvación. Así que por medio de la iglesia viene la salvación, porque es base y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es base y columna de la verdad. Es decir, de ahí sale todo. Por eso salió la Biblia de ahí. ¿De dónde? De la iglesia. ¿Por qué? Porque es base y columna de la verdad. Porque recordemos que la Biblia en sí no dice de cuántos libros se va a componer sola, ¿no? No, los judíos escogieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo escogió la iglesia, o sea, los apóstoles. Porque esa es la iglesia. Iglesia de congregación. Congregación que ¿cómo empezó? Con 12. Sí. De que la iglesia no es el templo. El templo es el edificio. Lo que es el edificio. Pero la iglesia es la congregación. Que comenzó con 12 más Jesús. Allí comienza la iglesia. Por eso dice en Mateo 16:18, ¿qué dice? Si hay alguna duda, pregunten, que no se tienen con dudas, ¿eh? Entonces, ya les dije, ese es el plan de Dios, salvar al mundo. ¿Cómo? Viniendo Jesús al mundo, haciendo una congregación para manifestarse al mundo. A ver, ¿qué dice? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. No la podrán vencer. Bien, entonces dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice edificaré, porque el que edifica es Jesús. Sí. No es que Pedro edifique, no. Jesús es el edificador. Y él es la piedra angular o piedra principal del edificio espiritual. ¿Cuál edificio espiritual? La iglesia. El cuerpo, la iglesia. O el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, al decir edificaré quiere decir que él es el constructor, pero lo va a hacer en Pedro, dice. ¿Ok? ¿Y qué más dice del 19? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le está dando poder. Le está dando llaves para que abra el reino de los cielos. O lo cierre, según va a decir más adelante. ¿Qué más dice? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ajá. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, él tiene la llave, abre y cierra. ¿Sí? Todo lo que desates en la tierra, o sea, si cierras, no se puede abrir. Y si abres, va a abrir. A ti dice, a ti te daré la llave. O sea, Jesús le está traspasando ese liderazgo a él, porque él se va a ir. Que le va a durar un poco tiempo, se va y deja al encargado. Que eso lo vamos a ver después en Juan 21:15-17. Ahí es donde ya se está despidiendo Jesús de sus apóstoles y ahí le reafirma lo que ya le había dicho. Vamos a ver qué dice allí. Es Juan 21:15-17. Aquí ya es cuando ya está resucitado, se les aparece. Juan 21. Juan 21:15-17 se les aparece. Ahí.
Y luego, ya como ya se va a ir, le deja Mira, otra vez, le dice a Pedro lo que ya le había dicho antes. ¿Sabes lo que Ujú. dice? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ay. Entonces dice así, apacienta mis corderos, porque todos somos ovejas de Jesús, todos. Ujú. Pero él dice, mis, te los dejo a ti, apaciéntalos, dales de comer, dales alimento, cuídalos. Luego, ¿qué más dice? 16. A la continuación. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez, le vuelve a decir. Pues allá le decía los corderos, como el primero, ¿no? Ujú, Acá dice las ovejas, es decir, tanto los chicos como los grandes. ujú. Las ovejas tienen corderos, pues a los corderos y a y a las ovejas. Lo que más dice, Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le respondió, le dijo, apacienta mis ovejas. ahí está. Entonces le dice 3 veces. Tres veces. Lo que ya le había dicho que iba a ser el encargado, ahora se lo reafirma ya cuando se va. Ujú, Pues bueno, nos vemos, ahí te dejo las ovejas. Son mis ovejas, te las dejo a ti, porque las cuides. Dales de comer, cuídalas, son mías, pero cuídalas tú. Ujú, No son tuyas, son mías, pero cuídalas tú. ujú. ¿Ok? Por eso él es el encargado, el líder que quedó en lugar de Jesús. Que no es que le quite el puesto a Jesús, sino que Jesús le da ese lugar. Porque la única piedra angular es Cristo, y Pedro es una piedra, pero no angular. No es la piedra principal del edificio, sino que Pedro es el encargado. Es algo, Encargado. sí, es un encargado, pues, Bien. o le está otorgando un ministerio Es ahí, el que la va- Ajá, es una función. una función Es el que de le qué van a hacer. hacer, que tiene que hacerle caso a él. Sí, sí, sí. Es una función que él tiene. Mm. Así es. Eh, entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Sí, aquí voy. Ok, muy bien. Entonces, ahí la llevamos. Vuelvo a repetir desde el principio. Hay un plan de Dios para salvar al hombre. Están en el cielo Jesús y el Padre. El Padre le dice a Jesús, vas a ir a la tierra, vas a nacer de una virgen, cuando tengas 30 años, vas a comenzar a predicar lo que yo te diga. Buscas 12 hombres para que formes tu iglesia. Vas a dejar un encargado ahí, para que se quede cuando tú te vengas para acá, otra vez conmigo, y porque esa iglesia es la que va a encargarse de predicar a Cristo al mundo entero, para que haya salvación, ¿sí? Para que se dé la salvación al mundo. ¿Por qué? Porque ese era el modo de hacerlo, no había otro. Así que ese es el modo como Dios planeó hacer esto. Claro que no vamos ahorita a hablar de la iglesia por mucho tiempo, porque nomás es una pasadita Ujú. para ir viendo esto, ¿no? Bueno, luego continuamos. Entonces, ahora vamos a ver Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20, para ver si Jesús nada más le dijo que la cuidara por cierto tiempo o por siempre. 28, 19, 20. Ajá. ¿Hasta cuándo va a durar esa iglesia? Dice, entonces Jesús le dijo, no, 28, 19, 20. Así es. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ujú. enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Es que esa iglesia no se va a acabar.
¿sí? Y ahí ya hay un grupito muy más grande, porque ya se está despidiendo de ellos. Parece que eran 500, algo así. Ya se está despidiendo de todo, ya, de ahí se va a elevar al cielo. Ya no va a venir hasta el fin del mundo. Entonces dice ahí, yo estoy con ustedes todos hasta el fin del mundo, o fin de la historia, como quieran decirle. Entonces es una promesa de Dios. ¿Sí? Y aquí hay que poner una cosa muy importante. Hay una cosa muy importante, que Jesús dejó esa iglesia a hombres que caen en pecado. ¿Sí? Por eso los sacerdotes, el Papa, todos son pecadores. ¿Por qué? Porque no son ángeles, sino tienen sus fallas. Ellos se confiesan unos a otros, porque son como nosotros, también caemos en pecado. Y ya como vimos en Juan 1:10, dice que nadie está libre de pecado, y el que dice que no tenga pecado es un mentiroso. Dice. Así que todos tenemos eso. Que no es motivo para decir, bueno, cualquier soy pecador y voy a seguir. Pues no. No. O sea, tenemos que esforzarnos, porque la vida eterna se conquista. Así lo dice el apóstol San Pablo en otras de sus cartas. La vida eterna se conquista. No es que nada más creo y ya. No. O sea, hay que trabajar, hay que luchar. Sacrificio. Ajá, hay que luchar, porque si no, pues no le Hay que hace ganar, nada. también hay. Hay que ganar, esforzándose, sacrificándose. Así es, si no se esfuerza uno en portarse bien y obedecer los mandatos de Cristo, bueno, pues entonces ya es otra cosa. Digo Bien. yo a un brother que estaba ahí, no sé, como la otra vez, estaba diciendo, no, es fácil. Dice, no es fácil, no es difícil, es difícil seguir los caminos del Señor. Si fuera fácil, estuvieran llenos las iglesias de gente, pero no todos quieren, no todos les gusta. No todo. Y a veces nadie, a nadie. ¿sí me entienden? No, porque a quién le gusta orar, a quién le gusta leer, nadie. ¿Pero por qué te digo que esto es tan fácil? Porque pues nomás de llegar y ya, Señor, perdóname, ya, porque dice él que uno ya no es, que tiene que ser, Y ya no hay tenemos que ser indignos, dice que Y hay una base bíblica en la cual dicen eso, por eso lo dicen. Dice así, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue resucitado entre los muertos, eres salvo. Pero no ven el contexto. Ese es el problema. Hay que ver los contextos. No nomás ahí llega, ¿no? Tiene que ver. No, hay que ver los contextos, porque si no ahí se quedan y pues no está fácil. Está fácil, pues si no tengo que hacer nada, qué bien. Que todo dar, ¿no? Nomás dar. creer, Eso está que es salvo, estupendo. ya. Sí, nomás creer, ya soy salvo, pero no tienen que seguir las instrucciones. Y es que lo que pasa es que se confunden por esto. Porque ciertamente que eso decía el apóstol Pablo, lo decía. Pero eso no quiere decir que no tenían que hacer nada, no. Sí lo decía, ¿por qué? Porque en ese tiempo, ¿qué pasaba en ese tiempo? Había persecución. Cuando Pablo escribe eso, había persecución, y una persecución a muerte. A muerte. Es decir, ¿qué pasaba ahí? Que aquella persona que decía, así, que decía, yo creo en Jesucristo, La manipulaba. lo oía el gobierno de ese tiempo y, órale, está marcado con el sello de Cristo, a volar. ¿Y tú qué? No, tú traes la marca del 666, a ti no te hacemos nada. Porque es la marca del 666. Ese también es el lugar de ese tema. Si lo ven en el Apocalipsis, hay una marca del 666. Y esa marca del 666, ¿qué significa? Es un nombre, el nombre de una persona cifrado en clave. Que poniendo todas las letras resulta 666. Es una clave. ¿Por qué escribían así el Apocalipsis? Porque no querían que los que los romanos se dieran cuenta de lo que escribían. Porque le estaban diciendo al que gobernaba allí que era la bestia. No les conviene decir eso.
Pero ellos sabían bien quién era, porque sabían descifrar lo del Apocalipsis. Sabían que la bestia era Nerón, el emperador, porque era una bestia. Mató a su mamá, mató a su hermano, se suicidó él, según la historia, y prendía a los cristianos en palos así con cruces, les echaba petróleo de ese tiempo, ¿no? Y hubo un montón que así, para que prendieran y alusaran la ciudad. Todo aquel que decía, creo en Cristo, ahí se moló. Reniega de él. Reniega de él, si no, así te va. Bueno. Por eso el apóstol Pablo decía, aquel que confiese con su boca, pues porque se arriesga. No era nada más decir, ya, es como ahora, confieso con mi boca que Jesús, ¿y qué? ¿Qué te va a pasar? Nada. En aquel tiempo, sí. Pues en aquel tiempo no. Aquel que se comprometía porque decía, sí, creo en Jesús, pero no quiere decir por eso que no se instruía. Claro que se instruía en la fe. Por eso es que el apóstol Pablo dijo eso allí. ¿Por qué? Porque realmente el que decía sí creo era profundamente y se atenía a las consecuencias. Lo que decían no tenía que pasar porque lo creía. Por eso dice así. Pero lo que dice en otras partes, el mismo apóstol Pablo, es lo que digo, que la salvación se conquista. Y el Apocalipsis dice también así en muchas partes, dice que al vencedor le pondré la corona de la vida. O sea, no es nada más si ya y no, hay que vencer. Hay que luchar. Hay que luchar. Para ganar, no nomás. Así nomás, tan fácil. No es muy fácil, sí. Y así se puede hacer una iglesia y mira, y se llena, porque está fácil. Échale cantos y toda la cosa, y va bien suave, y una predicación así, no, el Señor nos va a salvar, porque Él dice así y así, y se llena. Y luego pues, le echan un ritmo así sabroso, pues más. Sí. Y todos brincan y saltan y se van por el sentimiento. Entonces, pero no profundizan qué es, cómo viene todo, sino que es por encima todo así, pues no. Y ahí el que saca la feria pues es el pastor, porque le va a decir. Sí, la mayoría de la gente dice, ahí tocan bien bonito, se siente bien bonito. Pero diría que nomás eso van a sentir. Y no es así. Ahí las alabanzas que se siente bien bonito. Y fíjate que es bueno experimentar eso, es bueno, pero lo que no es bueno es que se queden ahí. Que se queden ahí. Estudien, ¿no? Porque es lo más importante. El estudio. Bueno. Ahora sí vamos a pasarnos entonces. ¿Qué sucederá con las personas que están vivas cuando llegue el fin? Nos pasamos hasta allá. Ya vimos entonces que la Nueva Jerusalén es la iglesia. La antigua Jerusalén era el pueblo judío con su antiguo templo de Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la iglesia. ¿Sí? Jesucristo hace de los dos pueblos uno solo. Es decir, judíos y no judíos. Los judíos, ¿qué tienen que hacer? Creer en Jesús. Entonces cuando creen se bautizan y entran a formar parte de la iglesia. Y los que no son judíos, los paganos, también creen en Jesús y entran a la iglesia. Así es como se meten a la iglesia, ¿no? Esa es la Nueva Jerusalén, compuesta por judíos y no judíos. ¿Sí? Que es la iglesia, la que bajó del cielo, la ciudad santa, ¿verdad? Que bajó del cielo, como dice el Apocalipsis, es eso. Y si tienen eso en su mente, siempre todo lo que va a decir el apóstol Pablo en muchas partes, va a decir, sí, es cierto, es así. Va uno detectando que así es. Vamos viendo uno de esto, pues sí, es cierto, está aquí dice el apóstol Pablo, aquí dice esto, ¿verdad? Así está puesto. Ok. Nada más para que vean lo que les estoy diciendo, vamos a ver Gálatas 4. Verán que ahí dice. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 en delante. Verán, allí hay algo que está pasando. El apóstol Pablo siempre siempre regañaba a las comunidades por esto. O sea, aparte de otras cosas, ¿no? Pero una cosa muy importante que siempre hablaba y regañaba a las comunidades era por esto. Porque los judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían dejado el judaísmo, querían meter a fuerzas el Antiguo Testamento, o sea, las leyes del Antiguo Testamento a fuerzas.
Y el apóstol Pablo dice, no, eso ya no, ya es Jesús viene y nos da otros mandamientos. Pues sí. Ya eso ya quedó atrás, pero iban y inquietaban a las comunidades diciéndoles eso. ¿Sí? Les decían, no, es que tienen que circuncidarse, y si no, no se van a salvar, hay que observar el sábado, porque no sé qué, que bueno. Gálatas, ¿qué dijo, patrón? Gálatas 4 del 1 en adelante, ¿qué dice? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Hasta ahí. Vamos a ver, voy a hacer una introducción si no nos entiende. Recuerden una cosa, ahí el apóstol San Pablo estaba regañándolos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos aquí quieren observar las observancias de la ley antigua. Y entonces el apóstol Pablo les va a hablar ahí para qué servía esa ley. ¿Para qué servía la ley del Antiguo Testamento? A ver, empiécele otra vez, a ver qué dice ahí. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Así es, ahí está. Dice, el heredero cuando está pequeño es un esclavo. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que el heredero era el pueblo judío, pero estaba bebé, estaba pequeñito, era un esclavo. En otras palabras, el pueblo judío estaba sometido a la esclavitud. No llegaba todo el tiempo, todavía el tiempo de la libertad, hasta que vino Cristo, vino a liberarnos ¿de qué? De la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La del pecado. Entonces, ¿para qué sirvió la ley anterior? Para conducir al pueblo de Israel hasta Cristo. Esa es la función del Antiguo Testamento, cuidarlos. Es como un corralito. El Antiguo Testamento era como un corralito para cuidar al pueblo de Dios, para que cuando llegara Cristo dejaran ya ese corralito y quedaban libres. Estaban en la espera. Y ahorita vamos a continuar, así va a decir ahí, vamos a ver qué más dice. Aunque es Señor de todos, ahí termina el 4. Ajá. 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está bajo tutores, cuidadores. ¿Para qué más? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Ajá, hasta el tiempo señalado por el Padre, o sea, hasta que venga Cristo, ¿lo que más? 3. Sí. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, sí, bajo los rudimentos del mundo. Ajá. Adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. Adelante, ¿qué más dice? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo. Los que entran a la iglesia ya no son esclavos. Ya dejaron la esclavitud. ¿Qué más? Dejaron la esclavitud, dice. Así que ya no eres esclavo. Si no le esclavo. capta, me dice Pancho, ¿eh? ¿Vale? Si no le capta, no, me sí. Okay. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. ¿Qué más? Díganme. 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahí le está hablando a los paganos, ¿eh? ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, dejen eso del Antiguo Testamento, eso ya pasó. ¿Qué más? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Así, acuérdense que guardaban los días, los meses, los años, el sábado. Sí, ellos todavía seguían en la misma ley que ellos tenían. Pues, todavía. Ellos estaban convertidos al cristianismo. Ya estaban convertidos, pero continuaban haciendo eso. Los inquietaban ciertos judíos. Y les decían, ustedes no se van a salvar si no observan la ley de Moisés. Ese era el pleito. Por eso el apóstol Pablo va y lo está regañando. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa si ya quedó atrás? Dice, no se dejen engañar. Sígale, ¿verdad? A ver, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años,
me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Ajá. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ujú. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncio el evangelio, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjale, fíjale. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Adelante. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19 dice, hijitos míos, no por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ujú. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ajá. 21. Decidme lo que os queréis estar bajo la ley. Ahí está, mire. Los que quieren estar bajo la ley, la del Antiguo Testamento. ¿Qué más dice? ¿No habéis oído a la ley? ¿No habéis oído la ley? ¿O no saben qué es la ley? Dice, ¿no? Y hoy vamos a empezar a ver esto muy importante. ¿Qué dice? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, Ajá. uno de la esclava, el otro de la libre. Pero Ajá. el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Hasta ahí. Hay una alegoría ahí, es decir, algo nos quiere decir ahí el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir ahí el Antiguo Testamento? A ver, dale. El 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, Ujú. porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Hasta ahí, a la Jerusalén actual. O sea, cuando dice actual, no se refiere a esta actual de nosotros aquí, sino cuando él anda predicando. Es decir, la Jerusalén antigua. Es decir, la Jerusalén antigua daba esclavos. Eran hijos esclavos, que dice, ¿no? Representa 2 alianzas. Pues la mujer que era esclava va a dar hijos esclavos. Y representa la antigua alianza. Esas 2 mujeres. Y la nueva alianza la representa la mujer legítima de Abraham, que nacen de ahí los hijos de la promesa, que no son esclavos. Entonces, el Antiguo Testamento es Agar, el Nuevo Testamento es Sara. No sé si me capte. Sí. Ok. ¿Qué más dice? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Están en esclavitud. O sea, si no se salen de la ley, siguen esclavos. O sea, están en la tutoría todavía. Todavía están bebés, no se quieren salir, no quieren aceptar a Cristo. Bueno, se quedan allá con su Antiguo Testamento. No están en la Nueva Jerusalén. ¿Qué más? Dice más la Jerusalén de arriba, A la de arriba que la trajo Jesucristo, la iglesia. la cual es madre de todos nosotros, Ajá. es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, el que no das a luz, prorrumpe en juicio y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ajá. Así es. Y Digo, dice, vosotros hermanos, a la manera de Isaac, ¿qué más dice? Sois hijos de la promesa. Ok, entonces se fijan que allí, ¿para qué era el Antiguo Testamento? Era nada más para mantener el pueblo de Dios custodiado hasta la venida de Cristo. Ya cuando llega Jesucristo, eso ya quedó atrás. Ya eso ya no, como dice el apóstol Pablo, es el pleito que echa con ellos. ¿Qué pasó? Ustedes empezaron bien,
Ahora tengo que volverlos a evangelizar, ¿qué les pasa? Dice, ¿no? Entonces, y los regaña duros, ¿eh? Sí, lo regaña. En otra parte dice, estúpidos Gálatas, les dice. Sí, lo regaña feo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya los había evangelizado. Ahora vuelven a pensar así por la inquietud de los judíos que van a inquietarlos ahí. Porque hay ciertos judíos que inquietaban a las comunidades, no, tienen que observar la ley de Moisés, bla, 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 si no, no se van a salvar, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Ok, y les ponen la cabeza así. Ok, nomás les quería comprobar esa parte de ahí, ¿verdad? Es muy bueno esta partecita de la Biblia porque de ahí van a partir muchas cosas que vamos a entender en la Biblia. Okay. Que estamos entonces nosotros en la Nueva Jerusalén. Ahí nos lo dice también, ¿verdad? Que nosotros somos de la Jerusalén de arriba. ¿Sí? La de la promesa, no de la de abajo ya se acabó. Cuando resucita Cristo se acaba eso, ¡pum! ¿Okay? Queda solamente la Nueva Jerusalén que baja del cielo. Aquella atrás. Y si alguien se quiere quedar allá, pues que se quede allá. Los judíos se quedaron, todavía hay muchos judíos, muchísimos, que están observando el Antiguo Testamento todavía. La ley. Y que no aceptan el Nuevo Testamento. No creen en Jesús como Dios. Creen que es un profeta, pero no que sea Dios. Y por lo tanto no le obedecen. Ellos siguen con su ley antigua. Bien, entonces vamos a continuar. El número 7 dice el subtema número 7 de esta lección. ¿Qué sucederá con las personas que están vivas cuando llegue el fin? Bueno, ya vimos que eso no nos va a tocar a nosotros. ¿Por qué nos va a tocar? Porque recuerden que las 3 señales, faltan 2 todavía. ¿Cuál? Cuando el evangelio se conozca a todo el mundo y cuando el pueblo judío se convierta. Y de todo modo no hay fecha, porque Jesucristo dijo que no había fecha, ni hora. Puede ser que al día siguiente, o entre un año o 1000 años más, no sé. Porque así es. Pero esa es la última señal cuando se conviertan, ¿no? Que ya la vimos. Ok. Entonces, ¿qué les va a pasar a las personas cuando venga el fin? Eso es importante saber porque a mucha gente le gusta escuchar esto. Y es bueno saberlo a profundidad. 1 Tesalonicenses 4, 15, 17. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Del 15 hasta el 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Otra vez, los que habremos quedado. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Que habremos quedado, dice. Es decir, no precisamente que sea Él, sino los que se queden, con los que les toque. Cuando venga Jesús, no le tocó a Pablo, bueno, ni a nosotros tampoco nos ha tocado, porque todavía faltan señales, ¿ok? ¿Qué más dice? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a los que están muertos, ¿ok? ¿Qué más dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Los que hayamos quedado. Porque, pues, si les tocaba a ellos, pues les tocaba, pero pues no les tocó. O sea, los que quedemos, dice, ¿no? ¿Qué más dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Así es. Es decir, que no se van a morir, sino van a ser transformados. ¿Ok? Se van a transformar. 1 Corintios 15, 52. Veamos. 1 Corintios 15, 52. O sea, ahí cuando dice eso, ajá, los que hayamos quedado, sí,
¿Cómo rectificar eso? Los que hayamos quedado somos nosotros. Así es, si es que Pero nos toca. nosotros, pero primero los muertos en Cristo resucitarán primero, Así es, a la venida del Señor. así es. Después de los muertos en Cristo, los que hayamos quedado, yo pienso que va a ser en un momento, Sí, en un es una abrir y cerrar en de un ojos. abrir y cerrar de ojos. Así es. Eso es, pero en el momento que resucitan los muertos, los que hayamos quedado, o sea, en este tiempo, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. En este tiempo, los que estamos en el camino, somos los que estamos arrebatados. Si es que nos toca. Y si es que o morimos antes en Cristo, pues resucitaremos con Él. Esa es una. Eso sí, ya Eso. cuando uno muere ya se va con Jesús Ya sea en el alma. Y los que hayamos quedado, somos los que seguimos todavía luchando. Ay, lo que se quedan aquí, a los que les toque, esos van a ser transformados, no van a morirse. El cuerpo no se va a morir, sino va a ser Sí, se va a transformado. transformar. Pero hay otra pregunta. Sí, Y los, ¿cómo se llama? Y los inconversos, y los inmundanos, y los eso impíos. después nos Esa vamos es a otra ver. Sí, historia. ahorita es otro. Sí, Más sí, adelante sí. está eso. Más adelante está eso. Ese sería otro tema. ¿Ah? No, aquí mismo se los voy a explicar ahorita. Ok. Ok, vamos a ver ahora 1 Corintios 15:52. 1 Corintios. Ajá. Corintios 15. 52. Primero de Corintios. 1 Corintios 15. 52. ¿Cerraron mucha? ¿Ya? Acá cabo en mi casa ahí. La prima salimos de Toby. Está allá. En un momento y en un abrir de ojos, Ahí está. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados, Ajá. incorruptibles, Así es. y nosotros seremos cambiados. Transformado. Cambiados o transformados. Transformado. No tiene igual. Ahí está. A lo que les toca. Ya, lo que les toca va a ser transformado. No se van a morir. No. Su cuerpo no se va a morir, va a ser transformado. Sí, sí, pues ya va a haber otra, ya no, ya se, me imagino que ya no, pues se acaba Se acabó la carne, ¿no? corruptibilidad. una transformación Una transformación. espiritual, me imagino, ¿no? Sí, Sí, sí. Va a haber una transformación que no podemos decir de qué modo porque no lo dice. No lo dicen. Lo que sí dice en otra parte que vamos a ser semejantes a Cristo. A los ángeles, yo digo que a los ángeles, más o Sí, menos. también. Pero dice que vamos a hacer, nuestro cuerpo va a ser como un cuerpo resucitado semejante a Cristo. Sí, transformado, no va a haber una transformación. Ya no va a morirse, ya nada de Sí, eso. no, ya no alcanza, o sea, Y si se acuerdan que qué hacía Jesucristo, se aparecía y desaparecía, atravesaba paredes y todo eso. Sí. ¿Verdad? Y sin embargo comía algo físico. ¿Cómo está eso? Bueno, pues no, Dios sabe, ¿eh? solamente Dios sabe. Tienen algo que comer. Cuando se les apareció, dice, sí, quita un pescado y se lo comí. Tremenda. Sí. Ay, no, tóquenme, digo, luego dije, tóquenme, vean que soy de carne. Sí. Mira, Vean mis señales de los clavos. O sea, pues, Los que miraban, está transformado. se quedaron Jesús. hasta mirados de que era Sí. cierto, pues. Sí. En la otra partecita de pues ya se lo saben. Eso va a caer de repente, ya sabemos eso. De repente va a venir, ese ni para qué verla ya. Porque ya no sabemos, pero no sabemos ni el día ni la hora, también ya se la saben, ¿verdad? Casi lo dijo Jesús, eso ya tampoco lo vamos a ver. También ya se sabe en esta que hay un fin de mundo personal. Eso ya no lo sabemos, ¿no? O sea, cuando este cuerpo se muera va a ser nuestro fin de mundo personal. sí. ¿Ok? Va a ser fin de mundo personal. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues el cuerpo se queda aquí y el alma se va con Dios. Ya vimos Apocalipsis, que en el libro de Apocalipsis están todas las almas que fueron fieles aquí en la tierra, y están simbolizados por 24 ancianos, 12 y 12, 12 del pueblo de Israel, 2 más 12 de la iglesia, son 24 ancianos que están alrededor de Dios. ¿Sí se acuerdan que vimos eso o no se acuerdan? Sí, 24 ancianos. Bueno, entonces ahí está. Entonces por lo tanto, hay un juicio personal y hay un juicio universal y un juicio particular. Es decir, cuando una persona se muere, luego entra a juicio.
a juicio personal o particular. Y en ese momento o se va al cielo, o se va al infierno, o se va al purgatorio. Tres partes donde ir. Entonces ya se hizo el juicio. Pero aparte de ese juicio va a venir el juicio universal, que es el fin del mundo. El juicio personal y el mental. Porque en este juicio el cuerpo se queda aquí y el alma se va con Dios. Si es que caminamos correctamente. Entonces, cuando venga el juicio universal, entonces va a juntar el cuerpo con el alma, por el poder de Dios, para presentarse al juicio universal. Y los que estaban en el cielo, pues se van a volver otra vez con cuerpo y alma al cielo. Y los que estaban en el infierno igual, para atrás, o sea, igual. ¿Por qué? Porque así van a comparecer al juicio universal. O sea que con cuerpo y alma se van a ir al infierno y va a ser un sufrimiento peor que el que tenían antes. Ya con cuerpo y alma va a ser más feo. Por eso Jesús le costó mucho trabajo nuestra salvación, porque él sabe que eso no quiere que nosotros vayamos para allá. Somos sus hijos, nos cuidan. Nos cuidan. Sí, ok. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver qué pasará con aquellas personas que no conocieron a Cristo cuando llegue el fin. Es lo que se les manda. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, cuando venga el fin, todo el mundo va a conocer que vino Cristo. O sea, ya vimos que la segunda señal es que cuando se haya predicado en todo el mundo el Evangelio, esa es la segunda señal, pues todos van a saber, a excepción de los que están enfermos mentales, que tienen enfermedad mental, que tienen síndrome de Down, pues no piensa nada. Ellos traen un boleto de entrada al cielo ahí en la bolsa. Cuando se mueren, no pecaron nada. Tienen la entrada libre. Son como los niños especiales. Por eso dicen que el que tiene un niño así tiene un ángel. Tiene un angelito ahí en no tienen maldad. Ok, ahora, también hay otra cosa. También el apóstol San Pablo nos dice en Romanos 2, 14, 16, vamos a ver qué dice ahí. Romanos 2, 14, 16, ahí hay algo importante también que ver. Romanos 2, 14, 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ajá. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ajá. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué más dice? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ajá. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. Bueno, nada más queríamos ver esta parte donde dice el apóstol Pablo que los paganos, o sea, los que no creen en Dios, los que creen en dioses falsos, cumplen en cierto modo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Tienen escrito su ley en el corazón, la ley de Dios. Y ellos se basan a cumplir los mandamientos con eso que hay dentro de su corazón. Entonces, esas personas que están así, no porque sea culpa de ellos, sino porque no tienen culpa alguna de no creer. Pero ellos tienen en su conciencia que deben portarse bien. O sea, por ejemplo, por decirlo así, por ejemplo, un indio de los aztecas, ¿no? Que eran malos, esos, ¿no? Pero si había uno que se dirigía por su conciencia, respetaba, no mataba, no echaba mentiras, amaba a su mamá, a su padre, a su madre,
o sea, respetaba la ley de Dios sin saber. Entonces ese no se queda ahí, se va con Dios. Pero dice el apóstol San Pablo que los creyentes nos salvamos de manera especial. ¿Sí? Así dice el apóstol San Pablo. Déjenme buscar esta cita bíblica. Esa cita bíblica está muy buena. Ok, entonces les voy a explicar otra cosa. Es, por ejemplo, nosotros somos católicos, ¿no? Una persona que no es católica, pero sigue su conciencia, no por mala voluntad. Si él se abre y quiere saber más, pero no le capta por nada. Dice, pues yo trato de entender la doctrina de Dios que habla la Iglesia Católica, no le entiendo nada, no sé, y yo he puesto todo lo que está de mi parte y no entiendo. Pues no tiene culpa. No tiene culpa él. ¿Por qué? Porque él no se pone necio, no se pone terco en escuchar, ¿no? Sino simplemente no le capta. No le entiende. Por más que le hace luz, no es culpable. No tiene culpa. ¿No es pecador? Pues sí es pecador, pero no como él obedece su conciencia, es decir, está luchando igual que nosotros, pues no mata, no roba, no miente, o sea, está obedeciendo la ley del Nuevo Testamento. Entonces, esa persona se dirige por la conciencia, también igual que los paganos. No pueden decir, ese se va a condenar, no. Y además nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Mucha gente dice, yo no necesito a Dios, hago lo bueno, me porto bien, no hago esto, no hago lo otro. Pero esa es una excusa. Aquí se trata de seguir la conciencia, no que ponga excusas. Qué bueno que digo eso, porque es cierto. Hay gente que dice eso. Sí, o sea, eso ya no es tener buena conciencia. Se acomoda las cosas. De esa manera, ¿no? Es diferente, así que Pone porque no usar una conciencia recta. Porque el apóstol San Pablo habla de tener que hay que pedirle a Dios siempre una conciencia recta para vivirnos por ella. Es decir, no ser sincero, pues, ser sincero, no decir cosas que no están bien. Ser sincero en su corazón a la manera de pensar, y entonces pues, no tiene culpa, así. Porque ciertamente no mata, no roba, no hace nada de eso, y no entiende por qué no le haya. Bueno, pues ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, no es que, y además nosotros no somos nadie para juzgar. Jesucristo dice que no debemos juzgar a nadie. ¿Qué es juzgar? ¿Te vas a condenar? ¿Te vas al infierno? Eso es condenar. No, yo no tengo por qué condenar a nadie. Ahora, lo que sí tengo que decir, lo que dice la palabra, eso sí. Pero decirlo yo no. Yo no. Simplemente yo leo la Biblia. Y al que le venga el saco porque se lo ponga. El punto, está ahí. Como dice en Gálatas 1:8. Dice, aquel que cambia la escritura, maldito sea. ¿Quién dijo yo? No, yo no dije, dice la Biblia. Y ya si a alguien le cae, pues que le agarre. Pues yo no voy a decir, te condenaste porque pues yo no. No tenemos. Yo no, ahí que él vea a ver si le viene eso, o a ver qué ve, pero bueno, yo no puedo decir que no debe condenar a nadie. El que condena es Dios. Nada más. Así es. Aunque sea a una persona borrachita, te vas a ir al infierno. Oye, pues no, estoy condenado, ¿no? Al contrario, no tengo que decirle a eso, oiga, mi hermano, no cambie. Eso sí, pues, porque la palabra de Dios dice esto y esto, que ni los borrachos ni los enterrados en los cielos. Pero yo no estoy diciendo que usted se vaya al infierno, no, simplemente le leo la Biblia, punto. ¿Ya? Así. Sí, aquí. Entonces, pues, pero pienso yo creo que ustedes también, es difícil eso, ¿no? Porque cuando una persona se abre y quiere conocer bien el Evangelio, pues va a poner un buen corazón. Aquella persona que no quiere, como los judíos, pues se van a cerrar. ¿Qué hacían los judíos? Se cerraban con Jesús. Es decir, no, es un carpintero, ¿qué me va a enseñar? Que no sé qué, conocemos a su mamá, conocemos a sus parientes, a sus hermanos. ¿Qué nos va a decir a nosotros?
Si nosotros somos los que mandamos, es más, somos los sacerdotes, es ni el sacerdote. Y luego viene Claro que sí era, pero ellos lo sabían. de un pueblo que ni siquiera nadie lo conocía, un pueblito de... También. Y luego ¿dónde nació? Ay, nació en un pesebre, porque debe haber nacido en un palacio. Debe haber nacido en un palacio, ¿no? Como rey, vestido de rey. Y no se abrían Y no. a Dios, no se abrían. No. Bueno, pues, nació allí, pero yo tengo que ver a ver qué dice. Pero así lo esperaban, pues. A ver qué dice. un Por eso es rey. que no hay que cerrarse a nadie. No. Si Querían usted ver algo viene, bien. pues hablemos aquí, pues hablamos. Y tú ya lo están esperando. ¿Sí? O cualquiera que venga, pues lo recibimos y hablamos. ¿Qué está aquí? Pero tiene que estar preparado bíblicamente, porque si no te envuelven. Ujú. No, si no se enreda uno. Se Ah, va bueno, pues o sea por otro que lado. estoy ciego yo y viene otro ciego, pues ciego cualquiera. Los dos caen al No mismo. queda mal el mismo hoyo. Por eso tiene que estudiar la Biblia a profundidad, Sí, para estar bien sí, convencido. ¿Dónde estamos? ¿Ok? Está muy seguro de lo que uno habla. Como ven, este tema no es tan fácil de captar, pero si lo estamos meditando y meditando y meditando, debemos entender a profundidad. Y esto nos sirve para muchas partes, cuando conocemos muchas partes de la Biblia, muchas partes, porque esto es una cosa básica. Y aquí te extiendes todo, te extiende el saber profundamente la Sagrada Escritura. Porque a veces dice uno, bueno, pues esa clase ya la oí. Esa ya la oí. Ok, ¿y ya la puedes dar tú? Ah, no, pues entonces te falta. Si tú ya la puedes dar, y si Ya lo has explicado, ¿Qué sigue lo ya? has dado a tu familia. No, que no me acuerdo, no lo he oído, no, pues no. sí, es que hay mucho que entender de Sí. este tema, ¿no? Que es lo del fin del mundo. Aquí terminamos con ese tema. Ah, está bien, Y ya ya, quedarnos por ese por hoy, tema. aquí tiene esta lección, la hojita, con todas las citas bíblicas. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ¿qué tema quieren para la próxima escuchar? A la próxima. Ya vimos la de las imágenes. Fin del mundo era el camarón. Fin del mundo. También podemos ver lo de los hermanos de Jesús. Eso es muy bueno, meternos a fondo a ver por qué dice que tiene hermanos Jesús. Tuvo más hermanos. Sí, y ¿Por qué? hay que descifrar todo eso bien, porque es un rompecabezas. De cabeza. No es tan fácil. Decir, Jesús tuvo más hermanos, pues sí. Pues vamos a ver. No, sí. Vamos a ver si es cierto. Porque, Está bueno ese porque, tema. pues, no. Porque ese tema está igual que las imágenes. No, y se habla, Imagino que y se está habla, derivado acá. y se habla mucho que la Virgen tuvo Como digo, mucha Porque así dice en Marcos. así dice. No es que diga que tuvo la Virgen María más hijos, no. Lo que dice es que Jesús tuvo más hermanos, es diferente. Es diferente, sí, pues ándale. Es diferente. Entonces, tú también somos hermanos de Jesús. Sí, pero no, hermano de Cristo, no. Pero también es que el problema está en que la Biblia en ciertas partes, en lugar de decir pariente, dice hermano. O en lugar de decir primo, dice hermano también. Entonces, O hermanos en uno Cristo. tiene que averiguar a ver si realmente es Hermanos y ahí carne lo o interpretan lógicamente como hermanos, hermanos. en Cristo, hermanos. Sí, es que hay muchas cosas así. Hermano es el mismo de religión. Hermano del mismo país también. O sea, también se dice así. Los judíos se decían hermanos entre sí, también. Hey, Y hermano de religión también. Y primo también es hermano. También. Prima también es hermana. Hermano. primo hermano. Y hermano carnal también se dice así. Entonces, ¿cómo está la cosa? Pero uno quiere averiguar, a ver, dónde están los parientes exactamente, los papás de estos y todo, Sí, para sí, averiguar si son realmente o no son. O si dieron más más. Entonces tiene que andar buscando con una lupa, a ver, ¿quién es el generaciones. papá de este que dijo que era hermano de Jesús? A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está la mamá, aquí, otro, entonces no es La hermana hermano. de la gorda, como Los bien. tíos, que están los abuelos. Ah, como la hermana de la gorda, tienen 6, están sus hermanos, ¿no? Hey, Y cosa tan curiosa que en Mateo 1 dice las descendencias de todos. Y cuando llega a José no tiene descendencias. O sea, por ejemplo, dice Abraham, ¿cómo dice? Algunos dicen, Jacob, dice, tuvo a este y a sus hermanos, dice.
Entonces, cuando llegue a Cristo, pues debe decir, José tuvo a este y a sus hermanos, ¿no? Pero no dice nada. Dice, no dice nada, ni tampoco dice que es papá de Jesús, tampoco dice ahí. No tiene, José no tuvo descendencia, sí lo dice en Mateo 1. No tuvo ningún descendiente, él. O sea que, porque ni tampoco dice, lo que dice, y nació de la Virgen Jesús, punto. No dice que José tuvo descendiente. Dice, José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Entonces no dice, y de sus hermanos, no dice así tampoco. Sí, o sea, ni dice así, no hay explicación ahí, pues. Entonces hay muchas partes de la Biblia que uno va viendo así, diciendo, acá, pues es cierto, pero eso se tiene que comprobar. Porque cuando tú lees nada más una parte de la Biblia, como la de Marcos 6, me parece que 6, dice, ahí están tus hermanos que buscan, y dice, son Santiago, José, Judas y Simón. Esos son los hermanos. Dicen, ay, pues sí, son hermanos. Pero ahí no dice que sean hijos de María, dice que son hermanos de Jesús. Es decir, parientes de Jesús, que ya una vez viendo nosotros quién es la mamá de cada uno, va uno detectando, esta es la mamá de aquí. Y después dijo quién es el hijo de Zebedeo. Y como está muy difícil de ir viendo todo eso, pues no se quieren quebrar la cabeza. Sí son hermanos, punto, ya. No, hay que ver dónde está el todos tienen su familia. Sí, porque después cuando mencionas los mismos nombres, dices, es el hijo de Zebedeo, es el hijo de los mismos nombres que pronunciaron. Ahí salen quiénes son los papás. Sí, y luego fíjense el colmo de esto, ¿no? Cuando ahí vemos que son hijos de Zebedeo, luego dicen que la Virgen María es una prostituta. Así salen algunos. Fíjense nomás hasta dónde llega, ¿no? Ahí están blasfemando, ¿no? Pues sí, porque como dice que era papá Zebedeo, de tal hermano de Jesús, pues dicen, tuvo más relaciones con otros, no sé qué, que bla, bla. O sea que es un lío. Es un lío. Por eso que cada iglesia tiene su modo de interpretar la Biblia. Y por eso hay división. Por eso hay división. No entender. No entender. Dios no quiere división, Dios quiere que estemos unidos todos. Que estemos unidos todos. Y si hay una diferencia, pues hablarle, discutir y ver de qué, cómo está, pero no separar. Al contrario, Entenderlo, ¿no? entenderlo mejor y sacarle más provecho.